detalles filosóficos y vimos algunos detalles o meditamos de manera un poquito amplia en cuanto al origen de esta idea. Y es precisamente el origen de la idea del ser de Dios que da pie a que podamos definir a algunos grupos en cuanto a lo que ellos entienden acerca del ser de Dios. Y antes de que nosotros vayamos a la definición de estos grupos que surgen precisamente de la meditación en esta idea, podemos preguntarnos o podemos cerrar preguntándonos, ¿puede demostrarse la existencia de Dios? Bueno, un grupo de teólogos y filósofos niegan que la existencia de Dios sea susceptible a la prueba. Y como vimos anteriormente, Dios parte del hecho de que Él existe. Él mismo no lo prueba. Sin embargo, es importante que nosotros reconozcamos de que aunque Dios mismo parte de que Él existe, la existencia de Dios es una realidad objetiva. La existencia de Dios es una realidad objetiva que se puede demostrar, porque es un hecho que no puede ser negado racionalmente. Así que, aunque personas nieguen que Dios existe y aunque personas nieguen que el ser de Dios o que la idea del ser de Dios es inconcebible, la verdad es que la existencia de Dios es una realidad que puede ser probada de manera racional. Ahora, una cosa es que la idea pueda ser probada y otra cosa es que las pruebas convenzan a las personas. Dice alguien, los buenos no necesitan demostración que Dios existe y los malvados no pueden ser convencidos de esta verdad. Entonces, entienda esto. El hecho de que la idea del ser de Dios pueda ser probada no quiere decir que las personas sean convencidas de estas ideas. Yo voy a ponerles un ejemplo en cuanto a la revelación especial de Dios, el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, si usted lo lee completo y llega particularmente al capítulo 20, versículo 31, usted va a encontrar en ese evangelio que el fin que Juan perseguía era demostrar a sus oyentes, demostrar a su audiencia que Cristo era el Hijo de Dios y para que creyendo que Cristo era el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Salvador del mundo, su audiencia creyera y tuviera vida eterna. Cuando nosotros vemos el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el final del capítulo 21, nosotros vamos a encontrar que Juan se encarga de ver cómo el ministerio de Cristo se presentaron las pruebas contundentes de que Cristo era quien afirmaba ser el Hijo de Dios, el Mesías, Dios encarnado, que habitó en medio de nosotros. Ahora, pregunto, y quiero que me respondan, ¿Cristo dio evidencias contundentes e irrefutables de que Él era el Hijo de Dios? Cuando nosotros estudiamos las declaraciones de los evangelios y vemos cómo sucedieron los hechos y somos conscientes, estudiamos de manera objetiva lo que sucedió, de manera histórica, lo que se predijo, lo que se cumplió en la persona de Cristo. Cuando nosotros revisamos la evidencia, tenemos una prueba contundente de que Cristo era el Hijo de Dios. Sí,
La respuesta es sí, es afirmativa. Negar que Cristo es el Hijo de Dios es un acto irracional. Algunos dicen que el cristianismo es irracional. No, lo irracional es negar el cristianismo. Lo irracional es negar que Cristo es quien afirmó ser. Y usted dice, ¿por qué es un acto irracional, pastor? Porque la evidencia que se presenta para sostener esta declaración es contundente. Entonces la pregunta es, si la evidencia que Cristo presentó para ser quien él afirmó ser es irrefutable y contundente, ¿cómo es posible que hay personas que nieguen que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que los líderes religiosos del tiempo de Cristo lo negaron? ¿Cómo es posible que parte del pueblo que debió recibirle, los judíos, lo rechazaron? Bueno, entonces noten que a pesar de que la evidencia sea contundente y a pesar de que es un acto racional creer lo que está explícitamente y claramente probado, lo cierto es que, lo cierto es que la idea de que yo pueda probar racionalmente la existencia del ser de Dios no implica que todo el mundo tenga que reconocer y aceptar dichas pruebas por más contundentes que sean. Entonces, la existencia de Dios sí puede ser probada porque es una realidad objetiva. Nosotros no creemos, sí, nosotros no creemos en una existencia subjetiva. Entonces, nosotros afirmamos que para mostrar lo que este ser, el ser de Dios, es un ser personal, con conciencia propia, inteligente, moral, soberano, entendemos y partimos de una intuición que está innata dentro de nosotros, que se deduce bajo el ejercicio de la razón y que se profundiza y va más allá de los límites nuestros cuando estudiamos la revelación especial. Entonces nosotros estamos reconociendo al mismo tiempo que esta verdad que es racional y que es objetiva y que no puede ser negada, puede ser perfectamente probada. Aunque, aunque entendemos y aceptamos que hay aspectos del ser de Dios que van más allá de nuestro intelecto y van más allá de nuestras capacidades. Una cosa es que no lo podamos comprender y otra cosa es que no sea una realidad que debamos creer. ¿Sí? Y lo vamos a mirar un poquito más adelante. Permítanme entonces ahora, hermanos, darles algunas definiciones técnicas que es importante que manejemos, que conozcamos y que entendamos, y que voy a nombrar solo en algunos casos de manera superficial, precisamente porque tuvimos la oportunidad de detallarlas cuando nosotros estudiamos la materia Introducción a la Teología. Y el primer concepto que quiero que definamos es el teísmo. ¿Qué es el teísmo? Cuando pensamos en la forma como creemos, perdón, en Dios, sabemos que nosotros reconocemos en Dios un ser personal y no impersonal. Dios se presentó a Moisés en Éxodo 20, yo soy
el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, el país donde eras esclavo. Dios es un ser personal. Dios introduce sus mandatos y los asocia siempre a su propia existencia. Dice Éxodo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Entonces, cuando nosotros queremos definir teísmo, tenemos que definir teísmo entonces como la idea o la doctrina que presenta a un ser extramundano y personal, que es creador, preservador y gobernador de todo lo que él creyó. Ese ser personal, pero que está por encima de la creación, que no es dominado por la creación, que la creó, la preservó, la gobierna, demanda que se crea en su existencia y que el hombre viva de acuerdo a esta conciencia. Ahora, quiero que sepamos que podemos hablar de teísmo, pero tenemos que ir un poco más allá y entonces debemos definir lo que podemos decir teísmo cristiano, porque hay personas que pueden creer en un Dios personal, creador, preservador, gobernador, pero al mismo tiempo y en alguna medida desconocer la revelación que este Dios ha dado de sí mismo en sus escrituras. Así que el teísmo cristiano sostiene que existe un Dios personal que es trascendente, pero al mismo tiempo inmanente. Es decir, que está por encima de todo, pero que al mismo tiempo se relaciona íntima y amorosamente con su creación. Es omnisciente, es soberano, es bueno. Este Dios creó el universo de la nada para que funcionase según las leyes de la causa y el efecto que él mismo estableció. Por lo tanto, el universo no es un sistema caótico, sino que funciona de manera ordenada por las leyes que este mismo Dios rige. El teísmo cristiano afirma que los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios con personalidad, inteligencia, un sentido moral, sociabilidad y creatividad. El hombre entonces puede conocer el mundo y a Dios porque Dios creó al hombre con dicha capacidad. Y dado que esta es una realidad, el teísmo cristiano afirma de que ese Dios que es trascendente, inmanente, soberano, omnisciente, omnipotente, le ha placido revelarse a los hombres a través de Jesucristo. Y desde la eternidad, este Dios del que estamos hablando planteó, estableció un plan para redimir al hombre desde antes de la fundación del mundo en la persona de Jesucristo. Entonces noten que aunque podemos hablar de teísmo, tenemos que ligar la idea del teísmo precisamente a la revelación especial de Dios. Entonces, lamentablemente, cuando hablamos, ok, María Elisa, ¿en qué se diferencia el teísmo no cristiano al deísmo?
dame un minuto, María Elisa, cuando defina deísmo, que lo voy a hacer en un momento, entonces vemos la diferencia entre teísmo no cristiano y el deísmo, ¿sí? Ok, entonces les decía que cuando pensamos entonces en el teísmo cristiano, en aquel que está sostenido bajo la base de la revelación bíblica, entonces entendemos que la comisión correcta se basa en la existencia de Dios y su relación con el hombre en la forma en la que a Dios le ha placido que esto se dé y es bajo la base de su propia revelación. De tal forma de que el hombre puede conocerle y obedecer su voluntad que está claramente expresada. Esa, perdón, esa precisamente es la base en la que descansa la espiritualidad humana y, por supuesto, la moral de toda la sociedad. Noten, hermanos, que cuando una sociedad decide dar la espalda a la revelación que Dios ha dado en su palabra, esa sociedad comienza a decaer. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque precisamente la base de la existencia y el buen funcionamiento de la sociedad está contenido en el desarrollo en el que esa sociedad pueda fundamentarse en el conocimiento de Dios revelado en su palabra. Tenemos que aceptar entonces que no todos los hombres tienen la misma condición y podemos hablar de algunas diferentes consideraciones de cosmovisión no cristiana, que al mismo tiempo, entre comillas, afirman la existencia de un Dios, pero no como lo afirma el cristianismo. Y la primera de ellas es precisamente el deísmo, del que me preguntaba María Elisa. Para los deístas, Dios es trascendente. María Elisa. Para los deístas, Dios es trascendente, pero no es personal. Para los deístas, Dios es la primera causa de todo, quien creó todo, pero no quien sostiene todo. Y aquí precisamente está la diferencia entre el deísmo y el teísmo no cristiano. Recuérdate que ya establecí que la diferencia entre el teísmo cristiano y el teísmo no cristiano radica precisamente en su posición frente a la revelación especial de Dios. Hay un grupo de personas que están dispuestos a aceptar la idea de un Dios trascendente, pero al mismo tiempo de un Dios inmanente que se da a conocer al hombre y aún pueden aceptar en alguna medida la revelación que Dios ha dado de sí en su palabra, pero no reconocen la revelación de las escrituras como esa revelación única y especial de Dios. Y ahí el cristianismo marca una diferencia. Porque precisamente lo que nosotros aceptamos es precisamente que ciertamente hay un conocimiento natural de Dios en el hombre, pero que al mismo tiempo a Dios le ha placido, como dice el escritor de los Hebreos, revelarse en estos postreros tiempos a través de su Hijo, a quien Él ha constituido como la base de esa revelación. Los deístas, por otro lado, no aceptan que Dios esté relacionado íntima, personal y amorosamente con su creación. Él creó todo, pero abandonó todo como quien fabrica un reloj, le da cuerdas y ahora todo comienza a funcionar de manera mecánica. Para los deístas, el cosmos que Dios creó está determinado y cerrado sin intervención de Dios y sin la posibilidad de acciones sobrenaturales. El deísmo
siempre va a caer en lo que se conoce como el racionalismo, como ya lo habíamos visto y mencionado anteriormente, y vuelvo a referirme al contenido particular de del contenido de la materia de introducción a la teología. Entonces, la diferencia entre el teísmo y el teísmo cristiano, María Elisa, se sostiene precisamente en la posición que se asume frente a la revelación especial de Dios y el plan salvador que Dios ha revelado en su palabra en la persona de Cristo. Como te digo, hay algunas personas que están dispuestos a reconocer a un Dios trascendente, que al mismo tiempo es inmanente, que creó todo, que gobierna todo, que está íntimamente relacionado con su salvación, pero no están dispuestos a reconocer el plan salvador de Dios en su palabra y están o niegan en alguna forma la línea que la revelación especial de Dios traza. Los deístas, por otro lado, no reconocen a un Dios inmanente. Sostienen y afirman creer en un Dios trascendente, en un Dios que no se relaciona con su humanidad, en un Dios que es la causa de todo, pero que no sostiene todo. Por eso, los deístas caen en el racionalismo. Y esto es básicamente lo que afirmaron hombres como René Descartes. Es decir, ellos creen en un Dios que es la causa de todo, pero al mismo tiempo sostienen la razón como la base del sostenimiento de todo fuera de la acción sobrenatural de Dios. Podemos mencionar luego del deísmo lo que se conoce como el naturalismo. Y es que la materia existe desde la eternidad y eso es todo lo que existe. Por lo tanto, Dios no existe. El cómo funciona de acuerdo a las leyes de la causa de los efectos es cerrada y la posición natural de los naturalistas es precisamente la idea de que el universo se creó a sí mismo. Es decir, en un principio no había nada y de la nada surgió el universo, siendo el universo mismo la causa propia de su existencia. ¿Me explico? Eso es precisamente lo que afirman los supuestos hombres que presumen de sabiduría. Ok, aparte del racionalismo, perdón, del naturalismo, podemos hablar del nihilismo. Voy rápido, hermanos. Todos estos son términos que puede ampliar mucho más ustedes los textos de teología. No estoy diciendo nada nuevo, sencillamente estoy definiéndolos para ustedes. El nihilismo es más un sentimiento que una filosofía. De hecho, es una negación de la filosofía. El nihilismo entonces es el resultado de aceptar las consecuencias prácticas del naturalismo. Si todo es natural, nada tiene sentido, ni siquiera mi propia existencia. Nietzsche, el precursor de esta filosofía, y bueno, él murió de acuerdo a lo que creyó. Sí. Luego de esto, podemos hablar del existencialismo. El hombre no puede seguir viviendo con la convicción de que nada tiene sentido. Por tanto, el existencialismo surgió como el esfuerzo por superar el nihilismo. El nihilismo es nada tiene sentido. Ahora, el existencialismo tiene dos formas, el existencialismo ateísta y el existencialismo teísta. El
existencialismo ateísta sostiene que el cosmos solamente contiene materia y se liga a la idea del naturalismo. Es decir, está consciente de sí mismo y piensa. El mundo externo le parece absurdo, pero el hombre auténtico se revela en contra de lo absurdo y crea sus propios valores. Eso lo dice Richard Ramsey. El existencialismo teísta acepta los postulados del teísmo, pero desconfía en la razón humana y la fe entonces se convierte en algo subjetivo e individual y entonces en última es una paradoja, como lo desarrolla Soren Kierkegaard. ¿Sí? Vuelvo y repito, pueden ampliar un poco más de esto en los textos en los primeros capítulos de los textos de teología sistemática, tanto de Charles Koch como de Lois Berkhoff. Y discúlpenme, pero se me va de la mente en este momento, si alguno me recuerda, el libro que usamos para introducción a la teología, pero se me acaba de borrar el nombre de este señor, el libro que utilizamos durante todo el curso. Si alguno de los hermanos que lo vio recuerda el nombre, fue el libro único a José Grau. Gracias, María Elisa. José Grau. El libro de José Grau es muy ilustrativo en estos aspectos y puede ayudar mucho a aquellos que quieren profundizar en este momento en ese tema o que probablemente quieran hacer un trabajo relacionado con este tema y que como todavía no tienen el fundamento de la teología propia, esto les puede ayudar un poco. Entonces, luego de el existencialismo y de poner el objetivo del hombre en la existencia misma, podemos hablar de el monismo panteísta oriental, y como lo vimos en su momento, hablamos de estas religiones comparadas y ellos van un poco más lejos de el existencialismo en su desconfianza de la razón, de tal forma de que renuncia totalmente a la lucha por la verdad. Y entonces plantean más bien una existencia abstracta de Dios, el panteísmo oriental, precisamente Dios es todo es Dios. Y entonces ellos apuntan a la idea de alcanzar un estado mental en el que no sienten distinción entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, la realidad y la ilusión. Entonces ellos renuncian a todo lo que es objetivo. Podemos seguir avanzando en algunas de estas posiciones filosóficas en cuanto al ser de Dios y en cuanto a negar la existencia de Dios. Y podemos hablar, estamos hablando de las que aceptan un Dios, pero no desde la forma del teísmo cristiano. Y otra de las que podemos mencionar es la nueva era. Es una versión occidentalizada de las religiones orientales, pero con un énfasis en el individuo. Esto es mucho de lo que podemos mencionar hoy el humanismo moderno. Lamentablemente, hermanos, y por eso es importante que estudiemos esto, muchas de las iglesias cristianas actuales han sido permeadas por los pensamientos de la nueva era y estos pensamientos humanistas. Tenemos actualmente iglesias, entre comillas, cristianas que no viven y que no sostienen precisamente la idea de adorar al único Dios vivo, sino que han convertido el cristianismo en un culto no a Dios, sino al hombre. Cuando nosotros vemos mucho de lo que hoy se llama cristianismo y los cultos de adoración
entre comillas, a Dios que se dan dentro de este marco, vamos a encontrar a hombres adorándose a sí mismo y no al único Dios verdadero. Muchos de los cultos actuales están diseñados precisamente para satisfacer las necesidades del hombre y no para adorar a Dios como Él demanda ser adorado. Permítanme detenerme un momento acá porque, bueno, ya saben, soy pastor antes que teólogo y siempre voy a tener la inclinación antes de aplicar estas verdades académicas. Pero noten, hermanos, el problema que tenemos acá. Cuando nosotros vamos a las escrituras y vemos lo que las escrituras dicen acerca del ser de Dios y vemos la forma como Dios demanda ser adorado y lo comparamos con lo que muchas veces sucede, entonces, como decía el doctor Kirchler, hay una incongruencia, porque precisamente los hombres tienen una hipótesis como esta. Bueno, yo puedo adorar a Dios con libertad de la forma a la que a mí me plazca, porque si es para Dios, bueno, todo va a estar bien. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, nosotros no encontramos esa idea sostenida en ningún lugar. Por eso, María Elisa, que me preguntabas, cuando vemos una diferencia entre el teísmo y el teísmo cristiano, vemos a personas que afirman la existencia de un Dios trascendente, un Dios inmanente, un Dios que gobierna todo, pero no es el Dios que está revelado en la Biblia. Porque pregunto, ¿cómo puedes tú adorar a Dios a tu manera si Dios mismo demanda que tú le adores no a tu manera, sino a la manera de Él? Dios nunca dejó la adoración a la inventiva del ser humano. Ejemplo, lea los primeros 5 libros de la Biblia, léalos con detalle, léalos con una perspectiva teológica clara y usted se va a dar cuenta que todos los detalles relacionados con la adoración a Dios fueron claramente definidos por él. Ejemplo, el tabernáculo. ¿De qué color vamos a usar las telas en el tabernáculo? Bueno, la que a usted le guste, la que tengan allí a la mano, la más bonita, total, como es para Dios, está bien, puedes hacerlo como tú quieras, hombre. Hazlo como tú quieras porque es para mí. Eso es lo que usted encuentra en la Biblia. Los materiales con los que el tabernáculo fue construido, las medidas con las que fueron hechos, los diseños en los que se usaron, los detalles en cada elaboración, la forma como iban a ser dispuestos, la forma como iban a ser colocados, la ubicación de las tribus, las personas que iban a servir en el tabernáculo, la forma como iban a ser ordenadas, la forma como iban a ser consagradas, los animales que iban a ser usados, la forma en que estos animales iban a ser sacrificados, lo que se iba a hacer con una parte de los animales y lo que se iba a hacer con otra parte. Todo eso, si usted lo lee en la Biblia, está claramente expreso. Ahora, todo eso que yo he mencionado está relacionado con la adoración a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que usted pueda pensar, siendo un creyente, un teísta cristiano, que la adoración a Dios puede ser definida de la forma como a usted le parezca? Y que en nuestros días es diferente a los días en el que Dios dio la ley al pueblo de Israel. No se confunda. Es decir, hay una diferencia entre la adoración en el Antiguo Testamento y una diferencia entre la adoración en el Nuevo Testamento, pero esa diferencia no es que en el Antiguo Testamento Dios demandó cómo iba a ser adorado y que hoy nos deja a la inventiva de nosotras. No, eso no es la diferencia. Cierro la pausa y continúo precisamente porque hay otra perspectiva que pudiera estar relacionada con el teísmo y se conoce como el posmodernismo. Yo creo que ya
2 años tuve una conferencia precisamente en Para Su Gloria acerca de este punto, el posmodernismo. Si usted se ubica en la historia, el modernismo comenzó con el señor René Descartes y la confianza en la razón y en la ciencia. El posmodernismo ya no confía en la razón y no tiene un enfoque en la vida. El posmodernismo está gobernado por el relativismo. Cree lo que quieres. Sé tú mismo. Haz lo que quieras. Piensa como quieras. La idea que tú tengas de Dios está bien. Bueno, María Elisa agrega el progresismo, que es una variación, María Elisa, del posmodernismo. Podemos definir el progresismo a partir del progresismo. La tolerancia. Si usted quiere ser mujer, pero usted es hombre, no pasa nada. Usted es lo que usted quiera hacer y debemos aceptarnos. Y para el posmodernismo no hay verdades absolutas, porque cada quien crea su propia verdad en aras a la tolerancia. Y esto sin negar para ellos que hay un Dios que gobierna todo, pero que en teoría y en esencia deja de ser Dios cuando nosotros limitamos precisamente el hecho de que si Dios es soberano, entonces Dios hace como Él quiere y nosotros estamos en la obligación de hacer las cosas como Él demanda. Luego de ver estas teorías así solo por encima, solo nombrándolas sin ser muy amplio en las definiciones, entonces tenemos que hablar del ateísmo. Y si el teísmo es la creencia en un Dios personal, soberano, gobernador, creador de todo cuanto existe, el ateísmo precisamente es la doctrina de que no existe ese Dios. Ahora, hay doctrinas ligadas a la existencia de no un Dios personal que pueden rayar en otros puntos, como lo vimos, politeísmo, ilozoísmo, materialismo y panteísmo. Es decir, ya no hablamos de un Dios personal, pero básicamente yo quiero que para efectos de nuestra clase nos quedemos precisamente en las definiciones relacionadas con el ateísmo. Aunque hay una fuerte evidencia universal de la idea de Dios en la mente humana, la historia lo demuestra, siempre hay esa necesidad del ser de Dios, siempre salta a la luz esa necesidad de Dios. Hay quienes en su condición de pecado y de extravío niegan dicha idea. Ahora, el hecho de que una persona niega a Dios no quiere decir que Dios no existe. Ahora, lo que sí quiere decir es que estas personas son gente sin Dios, que en la vida práctica se niegan a reconocer a Dios aunque Dios existe y que viven como si no hubiera Dios, pero tienen que aceptar que lo hay, aún dentro de sus interiores. Ellos van a tratar de probar por medio de lo que a ellos les aparecen argumentos razonables y conclusivos que no hay Dios, pero vuelvo y repito, siempre hay una voz dentro de ellos que va a señalar su error. Cuando se ha planteado la pregunta o la cuestión, ¿es posible el ateísmo? La respuesta a esta pregunta depende del sentido del término. ¿Es posible el ateísmo? Entonces dice Hosch, si con ello se significa si un hombre puede librarse de la convicción de que hay un ser personal ante quien es responsable de su carácter y de su conducta y que les castigará por su pecado, se debe responder en sentido negativo. Permítanme aclarar la respuesta de Hosch. ¿Puede el hombre librarse de la convicción de que Dios existe?
¿Puede el hombre liberarse de la responsabilidad de sus acciones ante Dios? Y la respuesta es no. Ejemplo. ¿Usted cree en el infierno? Bueno, espero que todos los que están acá afirmen positivamente que sí. Sí creo en el infierno. Espero que no haya alguno que me diga, no, pastor, el infierno es, lo vivimos acá en la tierra. Bueno, si usted cree que va a vivir el infierno en la tierra, se va a sorprender mucho cuando llegue al infierno verdadero. Ahora, suelo decir, cuando hablo de esta idea, que puede que usted no crea en que existe el infierno. Ahora, el hecho de que usted no crea que existe el infierno no hace el infierno una verdad menos objetiva de la que es. Y de hecho, le tengo una buena noticia. No se preocupe si usted no cree en el infierno porque no le van a preguntar cuando llegue allá si usted cree o no. ¿Entiende el punto? Es decir, el hombre no puede negar lo que es objetivamente verdadero. El hombre, aunque se renuncia a esta idea, el hombre tiene que responder delante de Dios. Él va a castigar a cada hombre por su pecado. Él va a castigar a los hombres por haber vivido de espaldas a Dios, aunque los hombres lo hayan negado. El hombre no puede emanciparse de la ley moral que Dios ha revelado al hombre. Eso es imposible. El decálogo o lo que nosotros conocemos como decálogo, los 10 mandamientos, constituyen una revelación universal del carácter santo de Dios. Y todos los hombres, escúchelo bien, todos los hombres, creyentes, no creyentes, todos los hombres que han existido y existirán, van a tener que responder delante de Dios por esta declaración universal del carácter de Dios. El hombre es responsable por violar la ley moral de Dios, la crea o no. Así que, en ese sentido, el ateísmo es imposible. Ahora, dice Josh, no obstante, si con esta pregunta de que si es posible el ateísmo se significa si alguien puede por especulación u otras medidas llevarse a sí mismo a un estado en el que pierde la conciencia de la creencia de Dios escrita en el corazón y librarse por un tiempo de su poder, se debe responder en sentido afirmativo. Es decir, el hombre puede llegar a desconocer a Dios, pero esto en ningún momento implica que Dios deja de existir para ese hombre. ¿Me explico? Una persona puede, en este sentido, negar su individualidad o identidad, negar la existencia real, objetiva del alma o del cuerpo, de la mente, de la materia, la distinción entre el bien y el mal. Un hombre puede hacerlo, pero eso no hace que una verdad sea objetiva. Permítame darle un ejemplo en cuanto a esta declaración filosófica y contundente. ¿Puede un hombre afirmar que es una mujer? Sí. ¿Puede un hombre creerse que es una mujer? Sí. ¿Puede un hombre llegar a actuar de tal manera de que parece, se comporta, habla y desde la perspectiva externa es una mujer? ¿Un hombre masculino? Sí. La pregunta, ¿deja de ser hombre por esto? No. El hecho de que se crea mujer no quiere decir que lo sea. Puede creérselo, puede aparentarlo, puede convencerse a sí mismo, puede engañarse a sí mismo, pero él seguirá siendo, de acuerdo a lo que es su naturaleza, un hombre. Cuando usted lee las escrituras, esto es una verdad objetiva. Dios creó
hombre y mujer. Vean, hermanos, la diferencia filosófica del acercamiento de una persona que tiene las convicciones teístas. Cuando alguien me pregunta, ¿es posible la homosexualidad? Yo abiertamente, ¿es posible que la homosexualidad sea algo natural? Abiertamente respondo, no. La homosexualidad es un pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios creó solo hombre y mujer. Esto es una verdad objetiva. No hay nada de relativo en esto. Ahora, ¿por qué hay hombres que se creen mujer y por qué hay mujeres que se creen hombre? Bueno, acá el problema no es de naturaleza, porque Dios solo creó dos géneros, masculino y femenino. ¿Sí? El problema acá es de pecado. Y exactamente es lo mismo o aplica de la misma forma en cuanto al ateísmo. Hay hombres que quieren por su pecado negar la existencia de Dios y llegan a creerse que Dios no existe. Pero eso no hace que esto sea una realidad solamente porque ellos lo creen. De hecho, es lo que Pablo explica en el texto que leímos al principio en Romanos capítulo 1, versículo 18. El hombre, teniendo las pruebas contundentes de la deidad de Dios, negó ese conocimiento y lo cambió. Cambió la gloria del Dios incorruptible por semejanza de cosas corruptibles. Así que esta declaración o esta posición es innatural, como la que les decía al principio. Si usted tiene un péndulo y hay una fuerza externa que lo suspenda por un tiempo, el ángulo que ese péndulo forma con su horizontal no va a ser perpendicular. Pero una vez que la fuerza externa sea eliminada, siempre va a ser perpendicular. El hombre por un tiempo puede no reconocer la existencia de Dios, pero está actuando precisamente contra lo que es natural dentro de él, lo que es algo innato. Entonces, el ateísmo, en últimas, puede expresarse según los estudiosos en dos formas: ateísmo teórico y ateísmo práctico. Ateísmo teórico y ateísmo práctico. Cuando hablamos de ateísmo teórico, estamos hablando de aquellas personas que ya hemos mencionado, aquellos hombres que se proponen con toda su capacidad intelectual construir un argumento que niega la existencia de Dios, ¿sí? Construir un argumento en el cual ellos llegan a creer que Dios no existe. Y la Biblia llama a este tipo de personas, ¿sabe cómo? ¿Sabe cómo llama la Biblia a aquellos que intentan ir en contra de la idea natural que existe dentro de ellos? Fatuo, necios. Salmo 10, versículo 4. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Salmo 10, versículo 4. El necio dice, no hay Dios. Es un acto de necedad. Es un acto de irracionalidad. Berkov clasifica a los ateos teóricos y dice esto: los ateos teóricos son de otra clase, generalmente son de un tipo intelectual más elevado e intentan por medio de la argumentación racional justificar la afirmación de que no hay Dios. El profesor Flint distingue las tres clases de los ateos teóricos en los ateos dogmáticos, que niegan que niegan de plano que haya un ser divino; los ateos escépticos, que dudan de la capacidad de la mente para determinar si lo hay o no lo hay; y los ateos cacciosos, que sostienen que no hay pruebas válidas de la existencia de Dios. ¿Lo ven? Sigue diciendo Berkov,
El ateísmo teórico generalmente se funda en alguna teoría científica o filosófica. El monismo materialista en sus diversas formas y el ateísmo acostumbran a ir de la mano. El idealismo subjetivo absoluto puede permitirnos la idea de Dios, pero niega que esa idea corresponda con alguna realidad. El Dios, entre comillas, de los modernos humanistas, simplemente significa el espíritu de la humanidad, en el sentido de la perfección, la meta de la raza y otras atracciones semejantes. Otras teorías solo dejan lugar para Dios, no solo dejan lugar para Dios, sino que también pretenden defender su existencia, pero rechazan efectivamente al Dios del teísmo, un ser supremamente personal, creador, preservador, gobernador del universo, distinto de su creación y sin embargo en todas partes presente en ella. El panteísmo confunde lo natural y lo sobrenatural, lo infinito y lo finito en una sola sustancia. Con frecuencia se refiere a Dios como el fundamento escondido en el mundo de los fenómenos, pero no lo concibe como Dios personal y por tanto dotado de inteligencia y voluntad. Fin de la cita de Charles Hodge. Entonces, tenemos a este grupo de personas que haciendo, perdón, alarde de intelectualidad, niegan la existencia del Dios vivo. Se niegan a reconocer la revelación del Dios vivo. Se convierten en necios. Y entonces caen o en negarlo de plano, en dudarlo, en alguna forma, o presentar la idea de que aunque Dios exista, no podemos comprobarlo de manera completa. Por otro lado, encontramos el ateísmo práctico. Y es aquel donde las personas afirman creer, incluso pueden ser miembros de iglesias históricas, donde se practica un culto bíblico, pero viven como si Dios no existiera. Hay un famoso mensaje de el predicador Charles Haddon Spurgeon en el que él habla de ateísmo práctico, citando las palabras del Salmo. Él dice: Señor, líbrame de los que me son ocultos. Y Charles Spurgeon afirma esto: todo creyente que vive practicando el pecado en lo oculto y se satisface en el pecado, o toda persona que diciendo creer en Dios vive practicando el pecado en lo oculto, ofendiendo de manera directa con su vida a Dios, es un ateo práctico. Porque si oculta del mundo pensando de que Dios no le ve, pero Dios que lo ve todo, ve su pecado. Pero para esta persona es más importante lo que piensa el mundo que lo que piensa Dios, pues oculta su pecado del mundo, pero se niega a abandonar su pecado por causa de Dios. Ateísmo práctico. Es decir, no importa más lo que piensa la gente que lo que piensa Dios. Vamos, hermanos, a hacer una pausa acá. Dios, estos argumentos nosotros los estudiamos en su momento. Para los que todavía no han podido estar en la clase de introducción a la teología, va a ser una información que ellos pueden desarrollar. Se han planteado argumentos en cuanto a la existencia de Dios y está el argumento ontológico, ¿sí? Y en su forma más perfecta lo presentó Anselmo. Su argumento es que la idea de ser absolutamente perfecto, que la existencia es un atributo de la perfección y que por tanto debe ser un ser que exista absolutamente perfecto. Este es el argumento ontológico de
Anselmo. También está el argumento cosmológico, que es una ampliación del argumento ontológico, perdón, cosmológico. Luego está el argumento teleológico, que es una ampliación del argumento cosmológico. Está el argumento moral y el argumento histórico. Estos son los 5 clásicos argumentos acerca de la existencia de Dios: ontológico, cosmológico, teleológico, creo que lo pronuncié mal ahorita, teleológico, el argumento moral y el argumento histórico. Esto solo a manera de información. Pueden desarrollar la revisión de estos argumentos en los textos de teología sistemática, está claro. Entonces, 11:10, hacemos una pausa, hermanos, solo 5 minutos para de Dios y de nosotros mismos. Quiero que anote, por favor, allí un par de textos o algunos textos, perdón. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, 24. Mas el que se gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. La versión de las Américas. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Salmos 89:15 dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, hermanos, la realidad más preciosa para el hombre es conocer al Señor. El fin último, es decir, la sabiduría suprema, está relacionada con el conocimiento del Dios eterno, el Dios trino. Los beneficios de conocerle son innegables sobre la tierra. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el conocimiento de Dios en el hombre puede producir o trae algunos de estos resultados: una paz sobrenatural, entrada por la fe a la gracia, esperanza en la gloria de Dios, gloria y consuelo en las tribulaciones, paciencia, prueba y esperanza, valor, confianza que no avergüenza, y la certeza de que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Pero solo estos son parte de los resultados que produce el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Vamos a mirar rápidamente en esta nuestra última sección del día de hoy 3 aspectos particulares: el conocimiento de Dios santo y personal, el Dios que es incomprensible pero conocible, y el conocimiento de nosotros mismos, que depende precisamente de que nosotros podamos conocer a Dios. Cuando estuvimos en las clases con el doctor Kirchler,
uno de los atributos que él señaló para nosotros fue que Dios es omnisciente. Y nosotros tenemos que decir que Dios es el Dios que conoce. Dios conoce en totalidad y en perfección. La omnisciencia divina alcanza no solo el conocimiento que Dios tiene de nosotros, sino que también el conocimiento que Él posee sobre la naturaleza, el pasado, el presente y el futuro. Cuando decimos que Dios conoce o cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, tenemos que pensar, hermanos, que no hay nada oculto para Dios. De hecho, en este sentido, para Dios no hay pasado, presente o futuro. Dios vive en un eterno presente porque todo el espectro del tiempo para Él es completamente claro. En realidad, si nosotros queremos comprender el conocimiento de Dios con exactitud, es necesario afirmar que Dios nunca ha aprendido y no puede aprender, porque Él ya sabe todo y siempre ha conocido todo de antemano. Eso lo afirma James Montgomery Boyce, queriendo declarar precisamente que el conocimiento de Dios no aumenta ni disminuye. Apreciamos entonces la omnisciencia de Dios cuando Isaías interroga a la nación rebelde de Israel en el texto de el capítulo 40, versículos 13 y 14 del libro de Isaías y se pregunta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Más adelante nos muestra la declaración de Job, tenemos en Job también la declaración, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe, varón, tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pregunta el Señor. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué está fundada sus basas? ¿O quién puso la piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban con todos los hijos de Dios? Nuevamente, la respuesta ante preguntas retóricas como esta es que el conocimiento humano frente al conocimiento de Dios es nulo. Dios conoce de manera perfecta. El conocimiento de Dios se extiende hasta el conocimiento más íntimo de la persona. Y permítanme declararles esto. Dios te conoce a ti como ni siquiera tú mismo te conoces. Dios conoce los más íntimos detalles de nuestra existencia. Dios nos conoce a cada uno de nosotros como ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Por eso, como dijera alguien, tú puedes pensar lo que es bueno para tu vida, pero Dios siempre podrá con exactitud definir lo que es mejor para ti, porque Él te conoce a ti de manera perfecta. Thomas Watson observó, el conocimiento de Dios es primario y es primario porque Él es la matriz y la fuente de todo conocimiento, de tal forma que todos los demás conocimientos toman de Dios prestado. El conocimiento de Dios es puro porque no es contaminado por el objeto ni por el pecado. Su conocimiento es fácil y accesible porque no tiene ninguna dificultad. Él es infalible, es instantáneo, es absolutamente retentivo. Dios es perfecto en su conocimiento.
el ser perfecto de Dios implica que Él es perfecto en conocimiento. Ahora, si el conocimiento de Dios es perfecto y nuestro conocimiento precisamente depende del conocimiento que emana de Él, ¿podemos nosotros estudiar a Dios? ¿O debemos nosotros estudiar a Dios para conocerle? En enero de 1855, el pastor de la capilla de New Street Park o de New Park Street, Southwark, Inglaterra, inició su sermón matutino con las siguientes palabras. Alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No vaya a negar, no voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puede jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llamamos Padre. Hermanos, no podemos llamar a Dios Padre y no podemos tener una comunión adecuada con Él si nosotros no nos esforzamos cada día por conocerle más. Por eso alguien afirma que en la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Cuando se trata de otros temas, podemos abarcarlos y enfrentarlos. Sentimos una especie de autosatisfacción al encararlos y podemos seguir nuestro camino con el pensamiento de que aquí yo soy sabio. Pero cuando damos con esta ciencia por excelencia y descubrimos que nuestra plomada no puede sondear su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede percibir su altura, nos alejamos con el pensamiento de que el hombre vano no puede ser sabio en este punto, pero que es apenas como un pollino salvaje y con la exclamación solemne de que soy de ayer y nada sé. Ningún tema de contemplación tendrá a humillar tanto la mente del hombre como el conocimiento y el estudio del ser de Dios. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. Entonces, permítanme, hermanos, decirles que si hay algo realmente digno de estudio, que si hay algo que pueda levantar al hombre sobre sus limitaciones de conocimiento y de intelectualidad, es precisamente el conocimiento de Dios. Cuando el hombre se enfoca en estudiar lo que es temporal y lo que es finito y lo que es estrecho, precisamente esos son los resultados que va a encontrar en su propia mente y en su propio conocimiento. Pero cuando el hombre
abre su mente al estudio de la revelación de Dios en su palabra, el hombre ha encontrado lo que es la fuente de todo conocimiento y ha encontrado un mar en el cual él puede sumergirse, y mientras más se sumerge, más se da cuenta de sus profundidades. Por tanto, el estudio del ser de Dios en su revelación realmente ampliará el conocimiento del hombre. Ahora, cuando el hombre estudia a Dios a partir de su revelación, el hombre está estudiando lo que es la verdadera sabiduría. Por tanto, el estudio del ser de Dios en el hombre traerá precisamente la ampliación de la perspectiva que el hombre pueda tener de la vida. Porque pregunta, ¿quién sino Dios conoce de manera perfecta y clara todos los asuntos que tienen que ver con el hombre y con su creación? Por lo tanto, cuando el hombre estudia la revelación que Dios nos ha dado, el hombre no solamente se está abriendo paso en el conocimiento infinito del Dios Santo, sino que al mismo tiempo el hombre va a poder comprender con mayor claridad los asuntos que tienen que ver con la creación misma y con la existencia misma del hombre. Antes de seguir adelante, yo quiero que mencionarles 5 principios fundamentales relativos con respecto al conocimiento de Dios que podemos sostener nosotros los cristianos. Primero, Dios ha hablado al hombre y la Biblia, y Dios ha hablado al hombre y la Biblia es precisamente su palabra, la que nos ha sido dada para abrir nuestros entendimientos de la salvación. En segundo lugar, Dios es Señor y Rey sobre su mundo. Gobierna por sobre todas las cosas para su propia gloria, demostrando sus perfecciones en todo lo que hace, a fin de que tanto los hombres como los ángeles le rindan adoración y alabanza. Dios es Salvador, activo en su amor soberano mediante el Señor Jesucristo, con el propósito de rescatar a los creyentes de la culpa y el poder del pecado para adoptarlos como sus hijos y bendecirlos como tales por la eternidad. Dios es trino y uno. En la deidad hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la obra de salvación, las 3 personas actúan unidas porque la salvación es un acto del Dios trino. El Padre proyectó la salvación, el Hijo la realizó y el Espíritu Santo la aplicó. Y en quinto lugar, tenemos que decir que la santidad consiste en responder a la revelación de Dios con confianza, obediencia, fe y adoración. El Dios verdadero es el Dios que se reveló en las Escrituras. Y en este sentido, hermanos, tenemos que reconocer que es diferente a los ídolos del corazón y es diferente a cualquier cosa que el hombre puede imaginarse. La cuestión más importante que la iglesia tiene delante siempre será Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón y la forma en que los seres humanos responden a la ley secreta que hay en su corazón. Tenemos la tendencia de acercarnos hacia la imagen mental que poseemos de Dios, pero ese Dios que es infinito en conocimiento tampoco puede ser imaginado por nosotros. Cuando nosotros vemos los esfuerzos humanos, cuando nosotros vemos los esfuerzos humanos por acercarse a Dios,
vamos a tener que aceptar que cualquier cosa que nuestra imaginación pueda producir nunca será una imagen de Dios. Porque la imagen de Dios está tan lejos de nuestras capacidades mentales que no puede ser producida por nuestra imaginación. Por eso a Dios es imposible conocerle de manera plena a través de los actos de nuestro razonamiento, de nuestra imaginación, y descansamos entonces en nuestra capacidad de sumergirnos en la propia autorrevelación que Dios ha dado de sí mismo para conocerle tal y cual es. Y en última, nuestro conocimiento acerca de Dios siempre, siempre será limitado. Por eso tenemos que declarar que Dios es incomprensible, pero conocible. ¿Y a qué nos referimos con esto? No estamos diciendo que no podamos tener conocimiento de Dios. Lo que estamos diciendo es que a la mente humana no le es posible irrumpir de pronto más allá de lo que es para ella completamente extraño. Aunque la mente más vigorosa y osada es incapaz de crear algo a partir de la nada por medio de un acto espontáneo de la imaginación, usted se imagina cosas y lo crea, es imposible que usted pueda crear algo más allá de lo que su propia limitación humana le concede. Por hermosos o grotescos que sean los prototipos de Dios que cree nuestra imaginación, siempre son parecidos a algo que ya conocemos. Y el Dios que está revelado en las Escrituras trasciende precisamente a ese conocimiento. Calvino consideraba que para el hombre es imposible investigar las profundidades del ser de Dios. Su esencia, dice, es incomprensible, de tal manera de que su divinidad escapa completamente de los sentidos humanos. Por otro lado, los reformadores no negaban que el hombre puede saber algo de la naturaleza de Dios por medio de la creación, pero afirmaban que el hombre puede adquirir verdadero conocimiento de Dios únicamente a través de la revelación especial bajo la influencia iluminadora del Espíritu Santo. Los reformados afirmaron que Dios puede ser conocido, pero que es imposible que el hombre alcance un conocimiento exhaustivo y perfecto de Dios en todo sentido. Calvino dijo que a la verdad hay dos cosas bien importantes: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Y en última, el conocimiento de nosotros mismos, hermanos, depende del conocimiento que nosotros podamos tener de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted, ni yo, ni nadie podrá entender los asuntos de los hombres con completa claridad y objetividad a menos que se involucre en la tarea sabia de crecer en el conocimiento de Dios. En la medida en que el hombre crece en su conocimiento de Dios, entonces el hombre podrá entender la creación de Dios.
casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras debe ser tenida por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos, dijo Calvino, a saber, el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. Esto quiere decir que lo que es realmente verdadero y que lo que es realmente válido, que lo que es realmente importante para el hombre radica precisamente en el conocimiento que nosotros tengamos de Dios. ¿Quiere usted sumergirse en la sabiduría más profunda? Debe sumergirse en la sabiduría que Dios nos ha dado, en la sabiduría que Dios da a través de su conocimiento. Salomón escribió que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es necesario entonces que nosotros podamos conocer a Dios o que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios para crecer en lo que es verdaderamente inteligencia, para crecer en lo que es verdaderamente sabiduría. El hombre no puede entenderse a sí mismo a menos que el hombre beba de la sabiduría que Dios da. Así que el conocimiento del hombre y el conocimiento de Dios están íntimamente relacionados. No es cosa fácil distinguir cuál precede y origina al otro, pues en primer lugar, nadie se puede contemplar a sí mismo sin que al momento se sienta impulsado a la consideración de Dios, en el cual vive y se mueve, porque no hay quien dude que los dones en los que toda nuestra dignidad consiste no sean en manera alguna nuestros. Y aún más, el mismo ser que tenemos y lo que somos no consiste en otra cosa, sino en subsistir y estar apoyados en Dios. Además, estos bienes que como gota a gota descienden sobre nosotros del cielo, nos encaminan como de arroyos a la fuente. Asimismo, dice la cita, por nuestra pobreza se nos fue todavía mejor aquella inmensidad de bienes que en Dios reside y principalmente esta miserable caída, en que por la transgresión de hombres caímos, nos obliga a levantar los ojos arriba, no solo para que ayunos y, y hambrientos pidamos de allí lo que nos haga falta, sino también para despertarnos, ser despertados por el miedo, aprendamos humildad. Tenemos entonces, hermanos, que afirmar y declarar con contundencia que el hombre no puede tener razón clara de su existencia aparte de el conocimiento que Dios da de sí mismo. Es una cosa evidente que el hombre nunca llega al conocimiento de sí mismo si primero no llega a contemplar el rostro de su creador. Y después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo y entonces puede ver cosas que antes no veía. Cuando nosotros estamos arraigados a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos y santos. Usted puede verse bueno a la luz de su propia consideración, pero deténgase un momento, por favor, y considérese a sí mismo a la luz de lo que es Dios. Considérese a sí mismo a la luz de su santidad. Considérese a usted mismo a la luz de la perfección de Dios, a la luz de su justicia. ¿Y sabe qué encontrará? Será convencido de su injusticia, será convencido de su falsedad, será convencido de su locura, será convencido de su suciedad. Claro está
que si usted se considera a sí mismo a la luz de usted y de lo que están a su alrededor, nunca podrá ver esto. Pero cuando usted se considera a la luz del conocimiento de Dios, entonces usted podrá verse tal y cual usted es. Porque como todos nosotros estamos en nuestra naturaleza inclinados a la hipocresía, cualquier apariencia vana de justicia nos dará tanta satisfacción como si fuera la justicia misma. Pero cuando usted y yo somos vistos y cuando somos hallados en el conocimiento de un Dios santo, entonces podremos ver con cuán grande suciedad nosotros estamos manchados. ¿Saben por qué los hombres no pueden ver su necesidad de Dios en la condición en la que se encuentran? Precisamente porque esta humanidad se considera muchas veces a sí misma a la luz de su propia condición. Vea un ejemplo. Bueno, yo no soy tan malo como aquel, o yo no vivo de manera tan inadecuada como el otro. Y comenzamos a compararnos los unos con los otros y a considerar nuestra propia justicia los unos con los otros. Pero quiero que entienda que la tabla de su medida no es usted mismo. La tabla de su medida no es el prójimo que usted tiene a su lado. No, la tabla de su medida es Dios mismo. ¿Y qué cuando usted se considera a la luz de este Dios tres veces santo? ¿Qué cuando usted considera su vida a la luz de las perfecciones divinas? ¿Qué cuando usted comprende ese Dios que es creador de todo cuanto existe, gobernador, soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, al cual usted y yo y todos los seres humanos estamos llamados a rendir culto en santidad, en obediencia, en sujeción? Bueno, cuando tenemos esa experiencia, podemos considerar nuestra propia indignidad. Cuando tenemos esa experiencia, tenemos la misma actitud que tuvo Isaías. Dice, ay, yo, hombre, que soy hombre inmundo de labios y ahora han visto mis ojos a Dios. Precisamente, hermanos, cuando usted y yo podemos vernos a la luz de la revelación de Dios en su palabra, cuando nosotros comprendemos, aunque de manera limitada, lo que es Dios y lo que es su ser, entonces nosotros comenzamos a vernos tal y cual nosotros somos. Entonces usted comienza a tener una visión correcta de usted mismo. Y entonces usted comienza a contemplar de manera correcta los asuntos de la humanidad. ¿Quiere usted tener verdadero conocimiento? ¿Quiere usted tener verdadera sabiduría? Tiene que encontrarse estudiando a Dios para que pueda entender los asuntos de los hombres. Porque no es sino el creador de los hombres y el creador de todo cuanto existe quien puede dar razón precisamente de estos detalles que para el resto de nosotros están ocultos. Hermanos, quiera el Señor que nosotros seamos conscientes de esta realidad. Que quiera el Señor precisamente guiarnos en tener la intención de crecer cada día más en el conocimiento de Él. Lamentablemente, muchos se desvían en la búsqueda de sabiduría donde realmente no hay verdadera sabiduría. Si yo le pregunto a usted en este momento, y créame que he hecho la dinámica, y no le voy a pedir que lo haga porque la limitación de espacio y el tiempo no me va a poder permitirle ver la cara y reflexionar acerca de eso. Pero quiero que usted lo haga para con usted. Y yo le pregunto, ¿conoces realmente a Dios? Muéstrame tu conocimiento de Dios. Escribe, por favor, si puedes, 20 atributos de Dios en una lista. Y veamos veamos si tú realmente puedes llegar a describir 20 características bíblicas de la revelación de Dios. Haz ese ejercicio y encuéntrate con tu realidad. Con la realidad
de que realmente fallamos en crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y noten que solamente les estoy pidiendo que escriban los 20 atributos. Ni siquiera les estoy pidiendo que los expliquen y que entiendan qué les dice eso acerca de Dios. Les garantizo que sé que hacer una lista de 20 atributos de Dios y explicar la coincidencia de cada uno de esos atributos es una tarea prácticamente imposible para cualquier ser humano. Porque precisamente, hermanos, nosotros hemos estado buscando sabiduría y conocimiento donde realmente no lo hay. Y nos hemos estado enfocando en cosas que son limitadas y estrechas. Vean un ejemplo. Cuando tenemos algunos problemas que parten de nuestro razonamiento intelectual, es decir, que están en nuestra psiquis, ¿a dónde vamos? Bueno, algunos piensan que para ese tipo de problemas que están dentro de la mente del hombre, hay que ir a los hombres mismos. Esa es una respuesta racional, es una respuesta correcta. ¿Tienen los psicólogos las respuestas a los problemas del hombre? Cuando un niño tiene problemas en la escuela, cuando un niño tiene dificultades en su forma de conducirse, en su forma de comportarse, ¿cuál es la recomendación? Y discúlpenme porque es posible que alguno de ustedes tenga esta profesión. Bueno, vamos a los psicopedagogos, vamos a la explicación conductual que nos da la psicología, vamos a ver los argumentos de Roger, vamos a ver los argumentos de Floyd. ¿Quiénes son estos? Hombres impíos, dicho sea de paso, hombres que no conocen a Dios. Ahora, ¿realmente hay conocimiento verdadero? ¿Hay verdadera sabiduría en aquellos impíos que están distantes de Dios y de su palabra? No, no. Es una actitud irracional, hermano. Ir al hombre en búsqueda de conocimiento y más a hombres que están distantes de Dios. La suma de la verdadera sabiduría, la suma de la verdadera inteligencia reside en el Señor, reside en su palabra, reside en Dios mismo. Si quieres ser más inteligente, si quieres ser más sabio, si quieres realmente crecer en conocimiento, debes crecer en conocimiento de la palabra del Señor y debes crecer en comunión con Dios, en intimidad con Él, en conocerle a Él cada día más. Con este comentario voy a cerrar mi intervención el día de hoy y quiero invitarles para la próxima semana, para nuestra próxima clase, que no será, perdón, la próxima semana. La próxima semana vamos a tener una semana de asueto y quiero dejar libre el día sábado para aquellos que puedan haber adquirido algún compromiso precisamente producto de los días festivos que dan oportunidades a alguna familia para compartir y tener un tiempo de distracción. Así que usted va a tener esta semana que viene. Padre, gracias por tu bendición, gracias por tu asistencia, gracias porque en medio de nuestra debilidad tú nos sostienes, tú nos guías. Padre, gracias porque nos has regalado este tiempo en el cual nosotros podemos compartir de tu palabra, Señor, y poder profundizar en ella. Nos damos cuenta de la vanidad de nuestro conocimiento, de hecho de la vanidad de nuestra propia limitación. Te pido que nos ayude, que bendiga a mis hermanos que se esfuerzan, Señor, por crecer en el conocimiento de tu palabra. Ayúdales, Señor, a seguir creciendo, ayúdales y anímales, Padre, a no desmayar en esta tarea, Señor. Estamos en tus manos. Oramos, Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Paz de Dios para